Hola. Hola, pasada. Hola, ¿qué tal? Me gustaría quedarme con el momento en el que empecé, en el que no tenía ni idea de lo que era esto, en el que llegué a la sala y vi como unos señores estaban allí hablando, cómo quitaban sonido, cómo luego se repetía eso, cómo salía y yo decía, han hecho magia. A mí no me ha pasado como a ti, que te dicen, tú tienes tal... Condiciones. A mí siempre me han dicho, uff, nena, creo que Pues ya, que lo tuyo no. Pues ya ves. Pero somos luchadores, los actores eso sí que lo tenemos. Bueno, se da la singularidad que más o menos tú y yo empezamos igual, ¿no? Exactamente, fuimos, sí, pasamos por la misma escuela, sí, año 85... 86. 86. Bueno, 85, 86, por ahí, ¿no? Bueno, la cuestión es que de allí, de la escuela, pasamos a Lever, porque Alberto Trifol, un director y empresario, nos convocaba en su estudio. La verdad es que yo personalmente estuve allí yendo mucho tiempo, trabajando mucho allí, y eso para mí fue una gran escuela. El doblaje para mí lo ha sido todo. Bueno, casi todo. Porque yo ya a partir de los 10, 12 años, yo ya me grababa, estaba enamorado de las voces que oía por la televisión. Estoy hablando de finales de los 60, principios de los 70. Me vienen las películas en blanco y negro. Me viene mi infancia, cuando mi abuela me llevaba al cine de peseta, donde yo escuchaba a James Stewart, a Robert Redford, a Marlon Brando, a Paul Newman, y cuando llegué al doblaje de golpe y porrazo me encontré que Rogelio, Paul Newman, Corsella, Sean Connery, James Stewart, Fernando Ulloa, Joaquín Díaz, Elsa Fábregas, Lo que el viento se llevó, se me ponen todavía los pelos como escarpias. Al menos yo me metí por amor al arte, porque me encantaba las voces que oía de pequeñito y tal, y me entusiasmaba todo aquello, ¿no? Sí, es verdad que yo el doblaje, pues evidentemente me gustaba desde hacía mucho tiempo. Como dice él, aquellas voces perfectas que luego conocimos y resultaron ser ellos y ellas unas personas excepcionales, que no solo eran grandes personas, sino que además eran grandes profesionales. ¿Te acuerdas? Sí, Joder, que ellos eran tremendo. Era llegar a Voz de España, o a Sonobloc y empezar a alucinar, escuchar a Rogelio, escuchar a San Salvador, a Cosellas, a Solá, a Guiñón. Normalmente en la aspirina, a la entrada de Sonobloc, y aspirina por la dichosa mesa blanca. Señoras haciendo ganchillo. Madre mía, anda que no hemos hecho jerseys allí. Bufandas, la con mamá ha hecho con cantidad Rosa, para sus nietos, cantidad de cosas. Bueno, sí. con Marta Martorell, con Julia Gallego, con María Cugat. Y era toda la mañana y estaban toda la mañana. Y estábamos allí en toda la mañana. Dichosa, ahí todos sentaditos ahí comentando cosas. ¿Cuántas cosas os habéis contado mi madre y tú? Madre mía. Madre de Dios. Había que convocarlas con media hora antes porque ya sabías que durante media hora hablaban. Claro. Entonces era Estábamos inútil. haciendo algo importante, contarnos una cosa importante, y Juan nos llamaba. María Luisa o Rosa, espera un momento, que estoy... ahora entramos. Sí, ahora voy. Pero qué buenos momentos, qué recuerdos, madre mía. Rosa ha estado en todas las épocas de mi vida, en todas mis circunstancias, y en todas mis circunstancias ha estado no solo al lado mío, sino al lado mío y al lado de los míos. Y hablar de Rosa es imposible no hablar de Rogelio. Entonces hay que hablar de esa pareja, nuestros queridos Barton. No ha habido una pareja en el mundo del doblaje con más glamour que ellos dos. Yo tuve la suerte de aprender con los mejores. Y entonces, claro, era muy fácil porque cada día cuando iba a trabajar era como una masterclass que yo recibía, ¿no? Imagínate, Camilo, Manolo, este señor, Antonio Lara, Rafael Luis Calvo, Felipe Peña, Luis Posada Padre, Arsenio Corsellas, José Luis San Salvador. El señor Rogelio Hernández, el señor Joaquín Díaz, Bartolomé Gelat. Es que bueno, era otra cosa. Pero aprendió tanto que sabe más que todos. No, pero... Aprendió más que, que yo que sé. No, me dediqué con Felipe Peña, y él fue el que me enseñó. Fueron muchísimas horas de Felipe Peña, muchísimas horas en sala con él, muchísimas. Todos los días de la Claro, mañana. lo aprendió todo. A lo mejor yo tenía 5 takes o tenía 7 takes, lo que fuera, en el capítulo o en la película. Pero entonces pedía permiso al director y me puedo quedar para ver a Elsa Fábregas,
para ver a Marta Martorell, para ver a Joaquín Díaz, para ver a Felipe Peña, para ver al señor Cursellas, a San Salvador, a Soriano, Jesús Ferrer, a María Luisa Solá, a Rosa Guiñón, a tantos y tantos y tantos, que de todos ellos aprendías cosas y aprendías cosas diferentes, porque aun siendo la misma profesión, cada uno tenía su estilo y tenía su arte y tenía su gracia, y de cada uno ibas pillando un poquito. Hacía mi take o mis 2 takes y tal, y no me iba, me quedaba sentada allí viendo, bueno, cómo lo hacían los demás, que me parecía algo... Sí, bueno, mágico. Esa era la figura de los oyentes. De los oyentes. Que había gente entonces que les gustaba estar con ellos. Claro. Y el oyente quería ver, y el oyente aprendía también. Sí. Hoy el sistema de aprendizaje tiene que ser a través de una escuela. Entonces, las escuelas tenían poco sentido porque el sistema de aprendizaje estaba dentro de la sala. Para mí una de las cosas más singulares fue una vez que hice un take, el primer take que hice con María Luisa Solá al lado. Eso para mí fue espectacular. Yo estaba allí, evidentemente era un niño, estaba ahí pues nervioso, con la boca seca. Ella al lado, como siempre, simpatiquísima, gran profesional. Y yo estaba alucinando, estaba trabajando con esta señora, que entre otras cosas, en aquel entonces era la voz de mi infancia. Cosa que ahora me dicen a mí. Y me molesta. Claro, es verdad. Es usted la voz de mi infancia. Será que soy muy viejo. Es verdad. Pero yo se lo decía a ella, como supongo me lo dicen a mí, con admiración y cariño. Yo recuerdo a Rafael Luis Calvo dirigiendo en Voz de España, por ejemplo, y yo estar haciendo un personaje y estar nerviosa porque no me salía algo o lo que sea. Y entonces hacías el take, ¿no? Y él se oía una vocecita que decía tarariti. Y es que te habías equivocado y lo hacías así. Tarariti. Diciendo, has metido la pata, hija mía, esto ha quedado horroroso. Gloria Roig, maravillosa, siempre tuvo una paciencia y un sentido del humor extraordinario conmigo y me pasaba posits con las cosas que tenía que mejorar en catalán, me iba dando apuntes. Son personas en aquel momento que llenaron de expectativas tu futuro, que te hacían sentir que ibas bien. Lo que llevo aquí guardado es el reconocimiento, la gratitud eterna que le tengo a todos los maestros que tuvimos, que me dedicaron su tiempo, su paciencia, su sabiduría en transmitirme todo eso para que yo me convirtiera en un profesional hecho y derecho. Yo recuerdo con Sellas, no, San Salvador, hice un take y me dice, no, nene, esto se hace así. El tío se levantó, se puso en la tira y hizo el take. Qué raro. Y yo me quedé alucinado, porque hacía unas cosas, claro, no paraba donde... No. No, nene, esa frase me quedó a mí. No, nene, esto se hace así. Bueno, para mí aquello fue ver la Joaquín luz. Díaz hacía mucho esto. Él repetía, por ejemplo, los takes. Te lo repetía desde... Te daba el tono y te decía... Va. Y te decía, hazlo tú a tu manera, pero va por ahí. Sí. Vale. Elsa Fábregas fue un poco mi madrina. Incluso recuerdo una frase de ella porque yo me movía mucho. Me decía, si yo tuviera 20 años menos, tú no te moverías tanto. Otra de las grandes, como María Luisa Solá, como Rosita Guiñón, como tantas y tantas. En el teatro, ahora que yo he estado trabajando con Marta Angelat, otra voz importante del patrimonio del doblaje, o sea, una persona a la cual hay que respetar por su faceta de directora, de actriz de doblaje, de actriz de imagen. Yo soy un fiel admirador todavía y un respetuoso artista de doblaje por culpa de todos ellos. Manolo García en Hill Street, ¿era? Sí, Canción Triste de Hill Street. Sí, la de los policías. Sí, los policías y tal. Esto, allí me dio mi primera oportunidad con él y recuerdo que fue muy bonito porque después, cuando acabé la convocatoria, me dijo, se nota que eres actriz. Y aquello me llenó de ilusión. Empecé porque hacía falta un niño. Empecé, pues, como muchos, Joaquín Díaz, todos los que hemos empezado, Pepito Moratalla, Javier Dotú, todos hemos empezado de niños porque hacía falta un niño. Y a partir de ahí hemos crecido. Yo siempre digo que jugando a ser actor
pues me hice un hombre y he llegado hasta aquí. Estaba haciendo teatro, estaba haciendo un musical que se llamaba La Belle Époque. Y el gerente de aquel teatro era Fernando Ulloa. Y Fernando me decía, niño, tú con esa voz tienes que venir a trabajar en doblaje. Y yo decía, bueno, ya iré. Niño, tú con esa voz tienes que venir. Hasta que fue tan insistente que donde dije, bueno, va, pues sí, venga, llévame. En mi caso, dio la casualidad que en esa época se inauguró TV3 y entró una serie mítica y puntera que era Dallas, ¿no? Que dirigía Arsenio Cursellas. Y ahí salía un personaje, un chaval, Bobby, era el nombre del personaje, de 18 o 19 años, y entonces yo le vine al pelo y me cogió y empecé, dijéramos, con un personaje. Eso con Arsenio Cursellas, pero efectivamente con otros directores yo pasé por el modo ambientes, modo papelitos pequeños y luego sí, hasta de alguna forma consolidarme y hacer papeles de más envergadura. Pero sí, yo he pasado por ese escalado. Yo entré por una, no vamos a llamar casualidad, pero sí gracias a un amigo mío que me presentó a donde él veraneaba, justo al lado estaba un señor que es el director artístico de los estudios Urquinaona, que se llama Matías Molina. A Matías Molina le pedí por favor que me dejara hacer sala, así que estuve tiempo haciendo sala. Y entonces yo durante ese tiempo lo que hice fue comprarme un aparato de dubbing donde yo pues grababa las películas, de ahí sacaba un trocito y así iba viendo si mejoraba o no. Yo sí que pasé total por ambientes. Creo que es una de las épocas que más me he reído porque coincidimos un grupo de compañeros fantásticos que todos, por suerte, hemos hecho profesión y hemos hecho familia. Pero sí es verdad, toda aquella época de ambientes fue tremenda, ¿no? Sí, hacíamos ambientes y luego la progresión lógica era empezar a hacer pequeños papeles, papeles más grandes, protagonistas. Había otros actores y actrices que también estaban empezando, de algunos de ellos me hice muy amigo y entonces lo que hacíamos era buscar un momento en el que nos fuera bien a esos 3, 4, 5 actores para venir a mi casa y hacer dubbing. Rafa Calvo, Jordi Pons, María Luisa Magaña, Alejandro Ávila y alguno más que me dejo, quedábamos allí en mi casa y nos probábamos de esa manera tan primitiva, ¿no? Y también recuerdo que las salas estaban llenas de humo. Es verdad. Entonces se fumaba, entrabas en una sala, abrías la puerta Buah. y estaba lleno de humo, era un smog. Era una cosa tremenda. Y las salas olían fatal. Y todo el mundo fumaba, los techos amarillos. Entre la mezcla de tabaco, olor corporal humano y toda esta cosa que yo era tremendo, horrible. Los ceniceros eran así de grandes y estaban, pero abarrotadísimos, o sea, era una cosa tremenda, o sea... Allí cualquiera que no fumara no podía decir nada, porque qué exageración, venga, va, qué tontería. Te olía el pelo, te olía cuando llegabas a casa, y no digo hasta todo te olía. Cuando se quemaba la imagen. O sea, sí. Cuando se repetía mucho, que entonces se quemaba la imagen, claro. Sí. Bueno, muchos recuerdos. Los proyectores muchas cosas iban buenas. con carbones a una temperatura tremenda, tanto pasar el take, se levantaba y al final obviamente se quemaba a pegar parchecitos y todo. Cuando apareció el vídeo cambió todo. Sí, el vídeo fue el inicio del cambio. Del cambio de tantas cosas. Sí. Después llegó el boom del vídeo y había mucha carencia de directores y yo ya llevaba unos cuantos años y me metí a dirigir. Pero las cosas han cambiado a un nivel estratosférico desde que tú y yo entramos a como se está haciendo ahora. Bueno, antes la cosa era mucho más artesanal y aprovecho para hablar de Gonzalo, por ejemplo. Gonzalo era un actor, era un director y era un ajustador y era nuestro amigo. Y era un tío que se lo trabajaba mucho. Eso lo pongo como ejemplo para hablar de lo que era y lo que es. Él hacía unos ajustes extraordinarios. Yo recuerdo estar trabajando con él y si la labial no la ponías donde él la había ajustado, hay que repetir, aunque hubieras metido otras 7. Falta una, hombre, que está aquí. Y estaba. Estaba. Yo recuerdo haber repetido un take 14 veces para coger una labial que yo en aquel momento no lo entendía, pero pensaba, hostia. El nivel de laboriosidad era extraordinario. Él especialmente, pero en general, el doblaje tenía un nivel muy artesanal, era un nivel muy trabajado. Ahora, a ver,
la cosa ha cambiado. Bueno, pues fíjate, es la primera vez que coincidimos, Mercè y yo, doblando a Hugh Grant y ella Andy McDowell en la película 4 bodas y un funeral. Creo que fue la primera vez que coincidimos juntos y además en un 35 y además los dos con ese ímpetu, con esa vitalidad, con esa energía, con esa ilusión y con esas ganas de todo que teníamos, ¿no? Había una complicidad, sí. Había una comunicación tremenda y realmente eso es lo que tiene que haber. Lo hicimos con todas las ganas, lo pasamos muy bien y estábamos encantados y emocionados de estar juntos. Yo siempre he estado enamorada de ti. No sé si te lo he dicho alguna vez. Pues alguna vez me lo has dicho. Pero seguro ya que desde aquel momento yo seguro que me enamoré de ti. Pues yo también. Porque no recuerdo no haberte conocido. Vale, pues entonces yo, la verdad es que, a ver, yo sí que te conocí. O no haberte amado. Pero te conocí muy jovencita y entonces ahora yo ya tengo una edad, tú no. No, pero yo nunca. Y no me acuerdo, pero bueno. Guapo. Era esto en el atril, ¿no? Entonces, esto ahora no pasa. La tecnología, pues es ley de vida, esto avanza y tenemos que avanzar con ella. Pero yo creo que tanto la manera de hacer como la energía que había antes en una sala, eso se ha perdido. Y ojalá lo hubiese podido vivir tanto tiempo. Lo he pillado un poco, pero ojalá lo hubiese podido vivir pues como vosotros, ¿no? O sea, que la carrera en realidad vuestra ha sido así. O sea, esta profesión para mí es una profesión maravillosa, es una profesión que hay que hacerla con amor y con pasión y que todo esto que te estoy diciendo, no hay inteligencia artificial que pueda superarlo. No. O sea, esto no. Me viene la imagen de lo amalgamados que estábamos en aquella época, de que realmente construíamos la profesión entre todos y de que realmente parecía que teníamos una familia, ¿no? Porque es un recuerdo bonito, que luego queda, que te queda ahí, ¿no? Luego han venido muchísimos recuerdos, pero bueno. Son recuerdos de tu gente, de tus amigos, de tu familia, porque somos una familia. Y claro, en cada película había un recuerdo de mi vida, pero fíjate, montones. Cuando conseguías afianzarte en la profesión, llegaba un día en que te hacías consciente de que habías pasado a formar parte de ese colectivo tan difícil de integrar. O sea, y entonces a mí por lo menos me entró ese orgullo de decir, soy uno de los vuestros. ¿Qué es el doblaje? El doblaje es un acto de generosidad por parte de un actor que es capaz de entregar parte de su alma a uno que ni siquiera conoce. Después de esto, no tengo nada que decir. O sea... Que por cierto, ¿sabéis que hoy es el Día Mundial del Doblaje? Es verdad. Podríamos aprovechar para felicitar a nuestros compañeros. Yo creo que sí, ¿eh? Pues desde venga, aquí chicos, tendríamos que felicitaros a todos y aprovechar para que todos seáis muy felices, para que todos lo hagáis muy bien y que para que esto continúe, para que sea una profesión. Ayudar que esto continúe. Sí. Para que continúe, para que pueda continuar. Quiero felicitar a toda la profesión, a todos los compañeros y compañeras, me incluyo, por haber elegido esta maravillosa profesión. Esta profesión que te permite soñar todos los días. Una cosa bonita, buena por la que luchar y por que cada año sea un poquito mejor. ¡Feliz Día Internacional del Doblaje! Besos y abrazos.